Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, una semana muy en el entorno de todo esto que ocurrió con la salida de Mario Redondo Llenas de la cárcel después de 30 años por el asesinato de su primo, del niño José Rafael Llenas Aybar, uno de los hechos más horribles, horripilantes del país, pero también con mucha atención sobre lo que está pasando con la situación de la economía a propósito del desbalance de todo este tema de los precios del petróleo, la guerra en Medio Oriente, la inestabilidad del mundo. Y bajaron un poco las lluvias en esta semana, un calor tremendo, estamos ya en el infierno, porque se llama verano e infierno lo que pasa aquí en la región del Caribe, y por ahí viene el polvo del Sahara. Ya usted sabe, señores, que eso aumenta la sensación de calor. Todo esto lo vivimos a lo largo de esta semana. En esta semana conversamos con Carlos Cuello sobre la situación de la economía en República Dominicana y los efectos de la guerra y en los precios del petróleo a nivel mundial. Y también tuvimos la presentación de una entrevista que hiciera la plataforma mediática Infobae, que se llama Habla, América Habla, en la persona de Eduardo Feitman, uno de sus periodistas ejecutivos, que entrevistó al presidente Luis Abinader. Comparto estos dos contenidos con ustedes después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, que nos acompañan para analizar juntos la situación de la economía, claro, de la mano de don Carlos Cuello, un analista especialista en economía, como le decía anteriormente. Y tema central, todo lo que está pasando en el mundo a propósito de la guerra de Medio Oriente, pero de las guerras, diría yo, porque esto viene caminando. ¿No es así, don Carlos? Así es, las guerras están, digamos que, trazando la pauta. Sí, porque uno dice, eso es muy lejos, eso es por allá. No, ya nada es lejos y todo tiene un impacto donde quiera. La globalización lo convirtió en una aldea. Así es, todo se intercomunica. Pero la inversión extranjera en República Dominicana sigue siendo importante, pese a todas estas situaciones que estamos viendo. Sí, es otro de los sectores, bueno, dentro de lo que son los sectores generadores de divisas, la inversión extranjera es uno de ellos. Contribuye con, digamos, lo que es el equilibrio, cubre el déficit de la cuenta corriente, que son exportaciones, los servicios, entre los cuales está el turismo, las remesas, pero que generalmente nosotros siempre hemos tenido déficit en la cuenta corriente, sí, sobre todo por la balanza comercial. Muy favorables son los servicios. Sí, porque nosotros somos importadores de todo. Exacto. Sí. Y el servicio de la inversión extranjera, que requiere, no solamente la entrada es muy importante, pero también hay salida. Hay salida, y que también es muy voluminosa. Claro, claro. Y aquí hay un dilema. Si tú logras frenar la salida, tú podrías evitarte esa expatriación de recursos. Pero si tú frenas la salida, entonces va a dificultar la entrada. Eso te iba a decir, le va a poner un freno a la entrada. Lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que, en lugar de llevarse los excedentes, sean reinvertidos. Se han reinvertido aquí.
Sí, había una serie, siempre hubo una serie de incentivos buscando eso, que se reinvirtieran aquí. Claro. Y ese era el leitmotiv de las zonas francas, que no se fuera todo, que no solamente generara empleo, sino que fuera reinvertido gran parte en República Dominicana. Sí, eso no siempre es factible, porque recuérdate que cuando tú haces una inversión en el extranjero, la mayoría de las veces tú buscas capital en los mercados. Claro. Entonces, esa rentabilidad que tú generas, están esperándolo los inversionistas. Claro. Porque esa es la participación de los inversionistas. Claro. Y también incentivan para que eso no se quede en otros sitios. Claro, porque el inversionista lo que quiere es su rendimiento, ganar, ¿no? Claro, y engrosar sus riquezas. Pájaro en mano. Así es. Entonces, fíjate que la inversión extranjera directa, según el Banco Central, asciende a 1.536.7 millones al cierre de marzo, primer trimestre, ¿no?, del año. Y este resultado, dice el Banco Central, que significa un aumento de 92.2 millones, o sea, un 6.4 con respecto al mismo periodo del año pasado. O sea que están creciendo la inversión extranjera. Que fue un año bueno, con 5.000 y pico de millones de dólares. Claro. Entonces, en este caso se proyecta, y aquí, bueno, como todas las proyecciones, ¿no?, con el riesgo de la volatilidad de los mercados, ¿no?, y de la incertidumbre que está de por medio, ¿no?, que podríamos estar registrando 5.200 millones de dólares para este año, 2026. El año pasado sobrepasó los 5.000 millones también, 5.100 y pico. Sí. Exacto. Entonces, si ese pronóstico se cumple, ¿no?, estamos hablando de que entre turismo, exportación, los generadores de divisas, ¿no?, estarían reportando unos 13.400 millones de dólares ya para este primer trimestre, ¿no? Y si se proyectara eso, bueno. Si se proyecta eso, tendríamos pero un aumento. Pero ya para este primer trimestre son 1.400 millones de dólares más. Sí. Para este primer trimestre. Sí, estaríamos hablando, si se proyecta así, sobre los 50.000 millones para el curso del año. Sí, originalmente el Banco Central habló de 46.000 millones. Sí, Eso fue del año pasado. Fue el año pasado, pero lo que te digo, si se proyecta así, 13.000 millones, así, a grosso modo, estaríamos hablando de casi 50.000 millones. Sí, más del 40% del Producto Interno Bruto. Sí. Aquí dentro de los sectores que han evidenciado mayor ponderación dentro de lo que es la inversión extranjera, del turismo con 22.5%, con 22.2% de energía, minería 17.8%, ahora mismo muy cuestionada la situación de la energía, ¿no?, por el problema de los yacimientos de San Juan. Sí, de los Romeros. Que el presidente lo frenó. Lo frenó. Y no solamente el de San Juan, por lo que yo veo, va a ser difícil que aquí se puedan explotar recursos minerales, porque primero somos un territorio pequeño, con muchas áreas deforestadas, o sea, maltrato al medio ambiente, no solamente de los grandes, sino también de pequeños. De los conuqueros, como le llaman. Claro, el maltrato al medio ambiente, cuando tú ves la crecida de un río o los aguaceros, estamos contaminados por todos los lados, ¿no? Sí. Entonces el conuquismo es cierto, la deforestación afecta mucho, pero no todo es, digamos, son las grandes empresas, como se quiere atribuir. Entonces, esta presión mediática y de la población, de los grupos de presión, parece que va a ser muy difícil que aquí se pueda explotar algún yacimiento minero en lo adelante. Sí, y yo decía y comentaba ayer aquí mismo en Oye País, Carlos, y una tesis que yo he mantenido por mucho tiempo, incluso cuando yo estaba en Última Hora, como director de Última Hora, yo editorialicé varias veces sobre el tema, y hicimos algunos trabajos, sí, en el sentido de que la República Dominicana lo que necesita es tener reglas claras y definidas de qué va a hacer con la minería, o sea, en qué proporción se va a explotar con reglas establecidas de tal o cual, o si no se va a explotar. Los ambientalistas quisieran que el país fuera un gran paisaje arbolado con mariposas y primavera todo el año, y grandes ríos y todo eso. Bien, perfecto. Los inversionistas dicen que hay mucha riqueza en nuestro suelo y que pueden explotarla y que eso puede ayudar al país económicamente. El gobierno muchas veces
dice que sí, dice que no, y hay situaciones y situaciones. Entonces yo lo que he dicho y he abogado siempre es porque definitivamente se haga una ley minera muy, en el sentido que sea, pero muy clara y muy bien establecida. No vamos a explotar, vamos a explotar, sobre qué condiciones podemos explotar o no vamos a explotar, que se cumplan estas otras condiciones de remediación del medio ambiente, lo que sea, pero que haya una definición. Eso es lo que yo siempre... La ley existe. No, hay una ley pero obsoleta que no, pero también es indefinida. ¿Tú puedes estar seguro? Todo ese proceso. Porque está basada la ley, y es lo que dicen muchos técnicos, está basada también, deja muchas libertades para hacer cambios dentro de la estructura de los procesos. Una cosa u otra. Sí, pero como quiera los grupos de presión... van a sentir siempre. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, en lo adelante, yo entiendo que va a ser muy difícil que se pueda, explotar yacimiento minero. En el escenario actual se plantea imposible. Incluso los ya existentes, bajo presión. Va mucha presión. La misma Barrigol es sometida a presión constante y cada cierto tiempo se generan oleadas de demandas y quejas y protestas. Claro. Entonces, como te decía, entre turismo, energía, minería, tiene más del 50%, sí, casi un 60% de lo que es la inversión extranjera. Los bienes raíces, que tienen mucha vinculación con el turismo también. Sí, tiene un 15%. Porque la mayoría de la inversión viene ahí a bienes raíces. Un 15%. Sí, porque turismo, bueno, lo tenemos más adelante, sí, pero turismo no solamente es hotelería. No, claro. Y la zona franca un 7.6%. O sea que la inversión extranjera directa sigue siendo un renglón sumamente importante, pero como ya hemos visto ahora, hay algunas actividades que corren grandes riesgos. Déjame hacerte una pregunta, Carlos, y yo siempre me la he hecho, que es posible que la hayamos analizado alguna vez. ¿Cómo con un panorama externo de tantas presiones y tan difícil, República Dominicana mantiene flujos importantes en sus renglones básicos como el turismo, por ejemplo, la inversión extranjera, por ejemplo, las remesas, por ejemplo, con todo lo que está pasando en Estados Unidos en muchos sitios con los extranjeros? Las exportaciones. Y las exportaciones, no, ahí va al final, y las exportaciones. ¿Cómo mantienen esos cuatro renglones que se ven o se verían duramente afectados por el panorama mundial, internacional, local, para ir aterrizando? Sí, ¿Dónde está la magia de República Dominicana? Por lo menos para este primer trimestre. Sí. Por lo menos. Sí. La verdad es que es lo que yo creo que todo el mundo se cuestiona, ¿no? Y aún entre los economistas también nos preguntamos. ¿Esto ha sido posible en este primer trimestre? Sí. Por supuesto, porque todavía los efectos de la guerra han sido limitados, sí, prácticamente a menos de la tercera parte de lo que es este primer trimestre, ¿no? Pero lo cierto es que el grado de confianza, digamos, de la economía dominicana, el sustento de esos sectores, parece que es fuerte. Es una de las fortalezas de la economía dominicana. La estabilidad política, económica, social. Sí. Porque con virtudes y defectos la economía, claro, se maneja. Claro, en la región son una de las economías más está estancada, se maneja. Claro. Y la fortaleza, aunque con muchas limitaciones todavía, de las instituciones, que poco a poco se ha ido consolidando. Por ejemplo, en el caso del turismo, el sector privado es el vital, que tiene la voz cantante, sí, ¿no? Sí, vital. Pero ha tenido un buen apoyo del gobierno y han hecho una sinergia muy buena, sector privado y gobierno. Por eso digo, o sea, el gobierno ha apoyado el sector privado, sí, pero no se ha involucrado directamente, como sucede con algunos países, con muchos países en actividades donde el gobierno, en lugar de incentivar, se involucra. Sí. Y entorpece muchas veces por la burocracia gubernamental. Sobre todo eso, la burocracia y los obstáculos y el clientelismo. La política, muchas cosas que inciden. Sí. Claro. Sí. Pero mira, interesante porque a veces uno y ustedes mismos, como tú me dices, se preguntan, uno se pregunta, caramba, pero ¿dónde está la magia? Pero claro, es una explicación Por clara. ejemplo, en el caso nuestro, el turismo hasta ahora no se ha visto afectado.
El hecho de que haya situaciones como esta muchas veces desestabiliza cualquier economía. Pero no quiebra. Sí, pero con los desequilibrios macroeconómicos, generalmente eso se extrapola a lo social y te puede generar situaciones de violencia, de protesta, y todo eso puede ahuyentarte el turismo. Sí. Sin embargo, se ha mantenido. La misma situación de la crisis energética, que no ha afectado para nada el sector turístico, porque la Dominicana, afortunadamente, la generación privada ha tenido espacio para poder generar o sea, su nos energía. hemos reinventado en la crisis. Claro, claro. ¿Tú te imaginas todo este proyecto turístico dependiendo de la sede? Oh, no. Como lo tiene Cuba. Sí, colapsa. Es un ejemplo. Claro. Colapsa. O de la estabilidad política y social como los problemas de México. Propio de un Estado que quiere controlarlo todo. Así es. Pero hablando del turismo, el turismo ha sido uno de los puntales importantes, Carlos. Sí, vimos ahí en una ponencia que presentó la viceministra de Turismo, Jacqueline Mora, en un evento esta semana, que el turismo, además de que genera 200.000 empleos propios en el sector, ¿no? Digamos que indirectamente o por vinculación, por arrastre, ¿no?, con otros sectores, estaría respondiendo por 900.000 empleos en la economía. Eso es casi un 20% de uno de cada 5 empleos. Claro. Y cuando hablamos de vinculación, nos estamos refiriendo, en el caso del turismo, a la agropecuaria. Porque los alimentos, la mayoría de los alimentos que consumen los turistas son producidos aquí. Sí. Y tenemos una capacidad de producción para la demanda. Afortunadamente. Incluyendo la local como la que viene. Eso es parte de la infraestructura. Claro. Pero también está, lo mencionábamos ahorita, la construcción. Sobre todo las propiedades que tienen destino inmobiliaria. Ya hay muchísimos proyectos. Y además las actividades inmobiliarias, además de la construcción propiamente hablando, ¿no? Pero también tú lo puedes agregar a eso el transporte, los desplazamientos de los turistas. Hay también un impacto en las actividades comerciales, sobre todo en la micro, pequeña empresa vinculadas con la artesanía y las manualidades. O sea, es un sector, como ya hemos comentado en otras ocasiones, que tiene vinculaciones con casi todas las actividades de la economía. Con casi todo, claro que sí. No cabe duda que es uno de los puntales principales del desarrollo de la economía dominicana. Así es. Se estima que los hoteles compran o adquieren materiales, insumos locales por unos 98.000 millones anuales. O sea que pese a que se estima que representa, o impacta mejor dicho, entre el 15.8 y el 16% del Producto Interno Bruto. O sea que es un sector muy importante. Claro que sí. Muy importante para la economía dominicana, y para mantenerlo se requiere algo más que infraestructura. No, claro. Aquí intervienen otras variables, como tú mencionabas ahorita. Políticos, sociales. Sí. La estabilidad. La estabilidad que es un renglón importantísimo para y en el servicio también la atención, la gente, que es una de las características, el carisma. Sí, es una de las características de nuestro mercado. El carisma de la gente es fundamental, y eso no se ve. No, uno no se da cuenta, pero uno lo ve y oye cómo se repite eso, la calidad de la gente, la hospitalidad de la gente, la amistad de la gente. Acoger a la gente. Es un recurso natural del dominicano, pero obviamente que aquí tú lo perfeccionas, ¿no? Claro, y lo potencializa. Claro. En favor del sector. Y lo utiliza como parte de marketing. No, claro que sí. Mira, Carlos, la DGI ha postergado el tema de la factura electrónica, pero por 6 meses, cuando debió comenzar ahora ya a mediados de mayo, en una segunda postergación. Claro, fue de 2024. Sí, se venía postergando. Comenzó con la grande, la mediana. Mira, yo creo que va a ser muy difícil llevarlo como se quiere, universalizarlo como se pretende. Porque eso supone que todo el mundo, incluyendo
bueno, el caso tuyo, que debes facturar 2 o 3 clientes. Sí. Tienes que registrarte en una firma electrónica, conseguir el certificado y toda tu factura ya, si tú no tienes medios, obviamente los medios son muy costosos para tú tener medios de facturación como lo tienen las grandes empresas en línea, ¿no? Entonces tú vas a tener que facturar a través del facturador electrónico de la DGI, todo el mundo. De la DGI, y hay algunas plataformas incluso privadas que te hacen el trabajo, que se han ido generando por lo complejo que pudiera ser para cualquier persona que no maneje el tema. Pero el facturador que te va a ofrecer gratuito la DGI, no sé cuán grande sea la capacidad que ellos tienen, pero en el momento en que por H o por R puede colapsar ese facturador, entonces se van a paralizar los negocios. Sí, claro. Tú más quieres comprar algo, se cayó el sistema, se colapsó. Se te para la operación y el negocio, posiblemente. Entonces eso no va a ser tan sencillo. Además hay pequeñas microempresas que yo dudo que puedan... que de casualidad tienen alguna suerte de organización, ¿cómo se llama? Pero no tienen infraestructura. Sí, no, alguna organización, ¿cómo se llama? Impositiva. Ni siquiera una computadora. Sí. Porque con esto todo el mundo va a tener que tener una computadora, claro, por lo menos. Claro. Tú no puedes facturar en el celular. No. Va a ser, es complejo. Es lo que te digo. Entonces lo propusieron por 6 meses. 6 meses más. Era ahora, 15 de mayo. Para todo, era universal, universalizar la facturación electrónica, ¿no? Que obviamente es una factura que se va a generar a través de un facturador gratuito de la DGI. Esa facturación viene con un código QR, ¿no? Y obviamente ya tiene validez como factura sin necesidad de emisión física, de sello y todas esas cosas, porque la firma es electrónica, ¿no? Se puede mandar incluso por la vía... Sí, ¿qué para eso? Por cualquier vía. Para mandar por vía electrónica. Claro. Pero sería muy cómodo, claro está. Ya se está utilizando en la grandes. En grandes empresas. Las grandes empresas, ¿no? Pero universalizarlo parece que va a ser muy difícil y se extendió por 6 meses porque yo no me imagino lo que supondría, llegado el plazo, el dominicano lo deja todo para última hora, todo el mundo queriendo registrarse a la vez. Parece que ese ha sido uno de los motivos de que mucha gente lo deja, y más los pequeños que son más informales, lo dejan con más razón para última hora. Hay gente que, y había que hacerlo. El famoso. No, y en los pequeños siempre hay el temor de que, bueno, que si yo voy a facturar a través de la DGI me van a tener... me van a tener fiscalizado al momento. Que me lleven la contabilidad. Sí, al momento. Bueno, Carlos, vamos a ver qué pasa con esto, pero algún día será. Bueno, yo creo que van a tener que buscar algún mecanismo intermedio para no entorpecer la participación en la economía que tienen los pequeños y los microempresarios, ¿no? Porque de lo contrario hay muchos que tendrán que salir de mercado. Pero tú dijiste una frase clave: el temor a estar fiscalizado todo el tiempo. Eso, romper esa barrera, no es tan fácil. Y aunque tú quieras vender el servicio, no va a poder hacerlo. No va a poder, porque el que negocia contigo, para poder justificar ese gasto, necesita una factura autorizada, una factura legal, digamos, en este caso. ¿No? Así es. O sea que ya los bancos, por ejemplo, que tú le facturas, nosotros como clientes de los bancos, hay que facturarle electrónicamente. Ellos estaban exigiendo, pero realmente hasta el día 15. No, pues ya, pero ellos ya tienen en su plataforma y prefieren que se le facture electrónicamente. Estaban requiriéndolo, por lo menos yo recibí de uno de ellos esa comunicación. Sí. Pero los comprobantes que tú tienes, que no son electrónicos, no. tienen validez. Sí, claro, eso son los comprobantes. Hasta el 15 de mayo. Y ahora, como se extendió, tienen que aceptártelo. Tienen que aceptártelo, sí. Bueno. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarme en este conversatorio sobre los temas de la economía. Y qué interesante estas apreciaciones, como de costumbre, de don Carlos Cuello. Espero que hayan servido para orientarnos más sobre la economía y sobre
nuestras inversiones y nuestras capacidades y nuestro futuro presente e inmediato aquí en República Dominicana. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El presidente Abinader habló largo, claro, sobre una serie de cuestiones de la vida nacional, la situación de la economía, la situación política y social de República Dominicana, la visión del gobierno de República Dominicana, del presidente, del jefe del Estado, sobre las relaciones de la situación social y política en el país. Pero también habló de temas como la guerra de Rusia y Ucrania, los efectos de la guerra del Medio Oriente, su posición sobre las relaciones con los Estados Unidos. Hasta habló del tema de Cuba y la visión que tiene el presidente Luis Abinader sobre el régimen cubano. Una entrevista que le hiciera Eduardo Feynman para la plataforma Infobae, en una sección que tiene la plataforma Infobae, plataforma mediática, que se llama Ciclo América Habla. Es una sección, ustedes recuerdan aquellos de La Voz de los Estados Unidos de América, La Voz tenía un programa semanal que se emitía los domingos de cara a la semana siguiente, y era una entrevista que este periodista Abarca presentaba magistralmente y que analizaba y desarrollaba un tema, generalmente con una entrevista o con algunos entrevistados a través de Zoom o en el estudio, y analizaban un tema, una situación. Infobae, que es una plataforma que tiene mucha incidencia en América Latina, tiene esto que se llama Ciclo América Habla. Es más o menos similar, no es una copia, ni viene a sustituir lo que tenía la voz de los Estados Unidos de América, que fue cerrada por la administración Trump. Es la televisión pública de los Estados Unidos. Trump la cerró y la cerró. Pero esta emisión de América Habla vino a República Dominicana, Eduardo Feynman, uno de sus periodistas, uno de sus ejecutivos, y entrevistó a Luis Abinader. Me permito compartir con ustedes esta entrevista completa. Interesante, porque ahí el presidente Abinader habla de su visión general de la vida política, económica, social de República Dominicana y los países con los que tenemos relaciones, y su visión sobre lo que está pasando en el mundo. Lo comparto con ustedes a continuación. Presidente, gracias por recibirnos. Gracias, Eduardo. Muy complacido y muy contento de estar en este programa. Presidente, quiero arrancar con una pregunta que tiene que ver con lo internacional, que está golpeando a todo el mundo. ¿Cómo ha golpeado a Dominicana la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán? ¿Cómo le está golpeando? Bueno, económicamente es un golpe importante, Eduardo, porque nuestro país no tiene hidrocarburos. Nosotros no tenemos hidrocarburos, a diferencia de muchos países, incluso hermanos latinoamericanos, que sí tienen hidrocarburos y pueden mitigar pues los efectos del alza, tanto especialmente del petróleo, con todos los derivados. El caso nuestro nos golpea, eso nos afecta en la parte fiscal. Hemos tenido que tomar medidas especiales de eficiencia del gasto, aumentar también, ni siquiera en una proporción importante, pero aumentar en algo también el precio de los combustibles. Pero hasta ahora la economía dominicana también es muy resiliente y es muy diversificada. Y a pesar de esa situación tenemos acumulado un crecimiento de 4.1%, que si no es el más alto, es de los más altos de la región.
por la fortaleza del turismo que continúa creciendo. Por ejemplo, el mes de marzo fue el mes de mayor exportación en nuestra historia. También las remesas de los dominicanos en el exterior, especialmente en Estados Unidos, nos ayudan. ¿Exportando qué, presidente? Nosotros exportamos en nuestra zona franca, es muy diverso de todo, desde ropa hasta equipos médicos de un nivel de tecnología alto. Pero somos los principales exportadores de cigarros del mundo. Por ejemplo, este año empezamos a exportar más de 1.4 billones de dólares. Exportamos equipos eléctricos también hechos en nuestra zona franca. Las exportaciones también tradicionales, desde azúcar, cacao. Cacao fue, con el aumento del precio también, ha sido una exportación importante. La fortaleza de la economía dominicana es la diversidad de su economía. O sea, no dependemos de un solo producto. Y eso así también se refleja en las exportaciones. Y bueno, y tenemos por el otro lado el turismo, que somos después de México la potencia turística de América Latina. Es la gran industria sin chimenea, obviamente. Así mismo. Este año nosotros pensamos llegar a 12 millones de visitantes. Impresionante. Entonces con eso nos podemos, pero evidentemente de que sin nosotros no íbamos a un crecimiento por encima del 5 sin esa situación, y también nos afecta y nos va a afectar también, aunque estamos tratando de mitigar con algunos subsidios directos, cruzados, la inflación también que nos afecta, como a todos los países. ¿Y cuál es su plan para reducir la inflación y el costo de vida, dada esta situación? Estamos haciendo subsidios, primero un subsidio importante a los combustibles, porque dicen los economistas que los impuestos, ningún impuesto es inflacionario. Yo estudié economía, pero digo que no soy economista. Pero el caso de los impuestos a los combustibles sí son inflacionarios porque son transversales en la economía. Estamos tratando de limitar el aumento, que no vaya nunca en la proporción, porque prácticamente se ha duplicado el precio del petróleo. Totalmente. Y hay también algo que hicimos en la guerra, cuando la guerra de Ucrania y Rusia, que fue que subió mucho la urea, que es la principal materia prima para los fertilizantes. Estamos subsidiando también la urea de tal manera que los fertilizantes no aumenten de precio y los pequeños productores, que son la mayoría en la República Dominicana, puedan seguir produciendo sin una alteración de sus costos. Ese incluso fue un caso de estudio en la FAO después que nosotros lo hicimos. Ya nuestro gobierno desde el 20 empezamos con una crisis, continuamos con otra y ahora tenemos otra y hemos tenido Usted ya varias. arrancó mal el gobierno con una pandemia. Con una pandemia, después vino la guerra de Ucrania con Rusia. De Rusia, la invasión a Ucrania. Después hemos tenido varios eventos naturales también, varios ciclones. Y nos hemos manejado en la crisis, y en esta crisis también nos seguiremos manejando y saldremos bien. ¿Y cómo piensa en este contexto atraer más inversión extranjera? Bueno, República Dominicana es el primer receptor de inversión extranjera en toda América Latina. El año pasado fueron 5 billones de dólares, 5 mil millones en inversión extranjera. ¿Por qué lo hacemos? Por nuestra fortaleza institucional. En estos últimos años, todos los indicadores en términos institucionales han mejorado. La inversión en República Dominicana es una inversión segura, y no solamente segura desde el punto de vista internacional, sino también rentable por las diferentes industrias. Entonces, la verdad que somos en términos somos un oasis en la región. Una última inversión que, si bien es importante en términos de inversión, pero es mucho más importante en lo que representa esa inversión, es en Google está invirtiendo 500 millones de dólares en que República Dominicana sea todo el hub digital de la región. Bueno, los 500 millones de dólares son importantes, pero aparte que son importantes, es que nos convierte también en una mayor productividad para los data centers, que son también un sector de inversión muy importante para el presente y para el futuro, y que nos ayuda también en la competitividad de la economía en todos los sectores. Algo que impacta mucho en toda Latinoamérica es la informalidad, la economía informal. ¿Qué medidas usted toma para formalizar esa economía informal? Sí, mira, nosotros estamos más o menos en el promedio de toda América Latina, y ese es uno de nuestros grandes retos en el proyecto Meta 2036, que es un proyecto que hacemos entre el sector privado y el sector público para mejorar todas las condiciones de negocios. Porque aquí el crecimiento de la economía es básicamente el sector privado. La economía crece si el sector privado va bien.
Por eso yo soy de los pocos gobiernos que dice este es un gobierno pro empresa, este es un gobierno pro empleo. No es un gobierno estatista, es un gobierno... No, somos un gobierno pro empresa, un gobierno pro empleo, pero además de eso, pero también somos el gobierno que más ayudas sociales ha establecido, puntuales y directas. Porque nosotros creemos que el desarrollo tiene que ir combinado con todos los sectores. Y por eso hemos disminuido la pobreza, a pesar de los momentos tan difíciles. En el año 2019, previo a la crisis del COVID, era de un 25.6 y el año pasado terminó en un 17.3. Y básicamente en una combinación de crecimiento y también ayuda social directa. Yo diría que aquí hay todas las condiciones para seguir creciendo. En la parte de la informalidad estamos tomando muchas medidas para simplificar la forma de entrar, de que los negocios puedan entrar sin toda esa burocracia que yo creo que está en el ADN de Latinoamérica y de todos los estados. En todos los estados del mundo. Y creamos el programa Burocracia Cero para facilitar esa entrada, especialmente donde está la informalidad en las MIPYMES. Sí. Sé que una de sus grandes preocupaciones, usted se desvela por el tema de la inseguridad. Sí. ¿Qué estrategia usted ha tomado para combatir la inseguridad y el crimen organizado, básicamente? Primero quiero darte un dato. Después de El Salvador, nosotros somos el país de menor nivel de criminalidad en toda Centroamérica y el Caribe. El Salvador creo que tiene 2 o 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tú sabes la medida que ellos han tomado por las condiciones muy especiales que encontraron en el país. Nosotros hoy tenemos unos 7.5 homicidios, que todavía para mí es mucho. Sin embargo, cuando lo comparas con la región y lo comparas con los demás países, no quiero dar los números de los países amigos, pero es mucho, lo triplica. Incluso Puerto Rico, territorio norteamericano, está en 14.4, casi el doble de lo que nosotros tenemos. Pero a pesar de eso, todos los lunes nosotros nos pasamos aproximadamente 3 horas en lo que hemos creado, incluso ha sido un ejemplo para las demás policías latinoamericanas, una fuerza de tarea. Muchas veces el problema de la lucha contra el crimen es que muchos de los sectores del mismo gobierno no se comunican entre sí. Y ahí nos estamos comunicando desde el Ministerio Público hasta la policía, los agentes investigativos de la policía, que se llama el DICRIN, la Dirección Nacional de Control de Drogas y hasta la Dirección de Migración, por el problema que tenemos con el tema de Haití. Y eso que lo hemos hecho desde el 2023, desde que empezamos a hacer esos trabajos, ha ido una disminución progresiva de los niveles de delincuencia, que repito que todavía debemos de mejorarlo, pero vamos en la dirección correcta y hemos hecho la reforma a la policía. Es bueno que tú sepas, Eduardo, que hemos triplicado el salario de los policías desde que llegamos al gobierno y todavía deberíamos mejorarlo más. ¿Cómo evalúa usted las prisiones dominicanas? ¿Usted está de acuerdo con el proceso que tuvo Bukele en El Salvador? Yo pienso, en el caso de las prisiones dominicanas, estamos en un proceso de reforma conjuntamente con el CAF, el Banco Latinoamericano, de reformar todas las prisiones dominicanas. Las prisiones se han convertido en todo el mundo en el centro de diseño de la criminalidad. O sea, desde las prisiones se están diseñando los robos que se van a hacer fuera de ellas. Entonces, para eso hay que, si tú quieres tener una lucha integral contra el crimen, tienes también que tener especial control en las prisiones. Todavía no hemos hecho la reforma necesaria en las prisiones dominicanas. Estamos en proceso, estamos mejorando. Control de inhibidores, por ejemplo, de celulares. Exacto, pero todavía esas son áreas que tenemos que mejorar. Tengo que admitir que en esa parte estamos en proceso de reforma, pero todavía nos falta mucho por avanzar. ¿Qué avances hizo su gobierno en la lucha contra la corrupción? Bueno, sé que me han contado que ha echado a varios funcionarios muy cercanos a usted. Yo voy a definir la lucha en la corrupción con mi discurso del 2020. Dije, vamos a luchar contra la corrupción del pasado y la corrupción del presente. Y eso es lo que hemos hecho. Aquí no ha habido ni del pasado ni del gobierno del presente. Hay muchísimos funcionarios que están en la cárcel. Y lo hemos sometido con un ministerio público que es independiente. Y en muchos casos, por primera vez en la historia, el mismo gobierno que ha llevado el caso al Ministerio Público. Por lo tanto, para nosotros no hay ningún tipo de, como yo he dicho, vacas sagradas en este gobierno y esa es una de nuestras banderas. Pero sé que usted se ha desprendido de funcionarios
muy amigos suyos, de su entorno, por acto de corrupción. Bueno, yo dije desde el principio que yo tenía amigos, pero no cómplices. Por lo tanto, eso lo he practicado. Y nosotros llegamos al gobierno como desde el 2020 por un cambio que quería este país, un cambio de mayor honestidad, de mayor transparencia, y el que, si en cualquier caso de un amigo que hizo temas que incurrió en corrupción, pues traicionó también nuestros valores y traicionó mi amistad. Y traicionó su amistad, Correcto. Esa es la clave. Creo que usted debe ser consciente que el conocimiento es mucho más importante que cualquier recurso natural que cualquier país tenga. Totalmente. ¿Cómo hace usted, qué hace usted para mejorar la calidad educativa en Dominicana? Mira, hemos avanzado. Te voy a poner un dato de cómo hemos ido avanzando. En los números internacionales que PISA avanzamos en el último reporte. Creo que el año que viene sale el próximo reporte, que mide la calidad de toda la educación, especialmente la educación pública. Y por primera vez en mi gobierno avanzamos poco, pero avanzamos. Ahora, la educación, además de la educación preuniversitaria, también tenemos la educación para la empleabilidad, que es la educación técnica. Es bueno que tú conozcas, cuando llegamos al gobierno habían 8 escuelas técnicas a través de un programa que ha sido muy exitoso, que es tripartito, entre el gobierno, el sector empresarial y los trabajadores, que se llama Infotep, Instituto de Formación Técnica Profesional. ¿Tú sabes cuántas escuelas tenemos hoy funcionando en el país? 64 de esas escuelas técnicas. El Instituto Tecnológico de las Américas, que es especialmente para las TIC, las tecnologías de la información, que teníamos 2 instituciones, ahora mismo tenemos 9 distribuidas en todo el país. Y también tenemos el programa de que tiene que haber una institución de educación superior a no más de 40 kilómetros de donde viven las personas. Y eso lo hemos hecho entre una combinación de las universidades privadas y públicas. Entonces, hemos avanzado. Ahora, la educación es un tema de generaciones. Es un tema que va de generaciones y que tiene que tener todo el sector integrado. Hemos tenido nuestras dificultades con los sindicatos, especialmente de los profesores, que no entienden que tenemos que trabajar juntos para mejorar la educación, y creo que eso pasa en todas las partes, en todos los países del mundo. Sí. Pero un dato que te quería decir, el año pasado se hizo las Olimpiadas de Robótica, que lo hace una ONG privada. Cuando se hizo la primera vez, no ganó un solo estudiante de escuela pública. Ahora, el año pasado, la mitad de los que ganaron fueron de escuela pública y el principal premio fue para un estudiante de escuela pública. Yo pienso que eso te dice ya, más que todas las otras estadísticas, cómo estamos avanzando. Y especialmente hemos redirigido las becas para las áreas, lo que llaman las áreas STEM, que son en inglés Science, Technology. Entonces, hemos dirigido las becas hacia esas áreas, porque es la ciencia. Aquí estamos hablando, yo hablo de 2 sectores que están revolucionando el mundo. Todos lo sabemos, que es la inteligencia artificial. Sin duda. Y la segunda, que es uno un poco más que tiene que ver con logística, pero que está impactando todas las operaciones que son los drones. Y está impactando desde la parte militar hasta la parte industrial, hasta la parte de comunicaciones. La parte civil. La parte civil, la parte agrícola. Sí, claro. Ya estamos fumigando a través de drones, estamos empezando a cosechar y tirando las semillas a través de los drones. O sea, estamos impactando en todas las áreas. Los drones. Esas son 2 áreas fundamentales. Lo cambio a la política exterior. ¿Cuál es su relación con Haití y cómo aborda usted esa frontera? Ese es uno de los temas más retadores e importantes nuestros. Estamos ante un país fallido. En el caso de Haití, eso no tenemos que entrar, lo conocemos todos. ¿Terrorista para usted? Bueno, ¿lo calificaría? Claro, el primer país que designó como bandas terroristas a las bandas de narcotraficantes y de extorsionadores y de secuestradores que hay en Haití, el primer país fue República Dominicana y después siguieron los demás. Pero desde septiembre de 2021, después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, nosotros hablamos de la somalización de Haití. Pensaron que estamos exagerando. Y realmente eso fue lo que fue pasando, la somalización, o sea, por Somalia, por el tema de que el país se dividía en bandas.
Yo espero, desde el 2023 empezó una fuerza de Kenia y vino el cambio de gobierno, no se hizo. Yo pienso que ahora ya vamos en la dirección correcta con la fuerza de represión de pandillas, que se puede perfectamente luchar y vencerlas rápidamente, porque son bandidos, son delincuentes. Ahí no están luchando ni por una razón ideológica, ni mucho menos religiosa. Son sencillamente delincuentes y que se pueden enfrentar como está planificado hacerlo. Ahora, nosotros tenemos más de 11.000 hombres en la frontera. Hemos equipado nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos constantemente drones y aviones volando durante la frontera para supervisarlo. Aquí los pocos y de bajo nivel de las bandas que han entrado los hemos capturado y ellos saben, y yo les recomiendo que no entren aquí porque les va a ir muy mal. Y hemos mantenido esa seguridad y por eso tenemos esa diferencia. En tema de seguridad, un país completamente sin orden, sin seguridad, y nosotros un estado fallido, básicamente. Un estado fallido y nosotros con orden y seguridad. Sí. Y poca gente desconoce también que la mayor diferencia económica entre dos fronteras en el mundo es increíble porque en una pequeña isla está entre Haití y República Dominicana, mucho más que cualquier otra frontera del mundo. Uh-huh. El narcotráfico sé que también a ustedes es un tema que lo desvela. ¿Qué le dice también a las bandas de narcotraficantes? Bueno, hemos declarado algunas también como bandas terroristas y nosotros estamos trabajando de la mano también con toda la región, especialmente con Estados Unidos. Es bueno que tú sepas, que conozcas algo, Eduardo, en este sentido. Nuestro gobierno, en 6 años, por año, ha incautado 6 veces más droga por año que los gobiernos anteriores. 6 veces más. Y en el microtráfico también. ¿Y por qué lo hizo? Por una mayor coordinación y también por una dirección que tiene mucho más, los Estados Unidos le tienen mucho más confianza para poder compartir informaciones delicadas en cuanto al narcotráfico. Pero hay algo también que hay que entender en cuanto a esa nueva dimensión del narcotráfico. Como tú sabes, el fentanilo o las drogas sintéticas, porque el fentanilo es una de muchas drogas sintéticas, han avanzado desgraciadamente y peligrosamente en Estados Unidos. Veneno. Un veneno puro. Eso es lo que convierte en zombies a una parte de la población. Entonces, ese desplazamiento de las drogas sintéticas pues, ha hecho un mayor consumo de drogas sintéticas y un menor consumo de cocaína. Exactamente. Al mismo tiempo, por razones que no voy a explicar, la cocaína ha aumentado su producción también en Sudamérica. Uh-huh. Y según apuntan, ha duplicado. Entonces, ese mercado tienen que buscarle una salida, uh-huh, que ya no ha disminuido ese consumo en Estados Unidos. Y me decía el ministro de Seguridad de Bélgica que el consumo de cocaína se ha duplicado en Europa, porque allá no están las drogas sintéticas, como tampoco las hay aquí. Entonces, eso nos presenta otra situación con el tema de la producción de cocaína. Ahora lo estamos enfrentando, lo vamos a seguir enfrentando. Y le quiero decir algo. Cuando en el año 2019, 2020, antes de llegar al gobierno, se hablaba y se estudiaba la despenalización de algunas sustancias, especialmente la marihuana. Sí. Yo hoy te digo que eso es un grave error. Coincido. Y eso lo que hace ese es un paso hacia las llamadas drogas duras. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que seguir combatiendo. Y me decían varios especialistas, dicen, no se va a ganar nunca la guerra contra las drogas. Yo no sé si se gane, lo que nosotros no podemos es perderla. No podemos perder esa lucha. Y lo que para no perderla es luchar cada día para que menos gente tenga acceso a ella. Algunos consideran que hay drogas blandas, como la marihuana, y drogas duras. Hay drogas, punto. Claro. ¿Coincide usted? Totalmente. Y una es el paso hacia la otra. Y el hecho de tú defender... Arrancan con alcohol y después pasa la marihuana, claro, la cocaína. Y especialmente, o con las drogas, empiezan directamente con la marihuana y después pasan con... Y hay un caso específico también ahora, que es con la despenalización de la marihuana en muchos estados norteamericanos. Ya toda la droga iba camino de sur a norte. Ahora hay marihuana que viene de norte a sur. Presidente, para usted, ¿Cuba es una dictadura?
Yo pienso que Cuba obviamente no es un Estado democrático. No es un Estado democrático, ellos tienen un sistema de una revolución y yo creo que ellos mismos se están dando cuenta de que tienen que hacer un cambio y están en esa dirección. Pero no me dijo que es una dictadura. No es un Estado democrático. Ellos tienen su forma de elecciones, su forma. No es un Estado democrático. ¿Su alianza estratégica es con los Estados Unidos? Totalmente. ¿Es con Israel? Bueno, no tenemos una alianza con Israel, pero tenemos excelentes relaciones, porque no estamos en esa región, pero tenemos una buena relación con Israel. ¿El gobierno de los ayatolá, qué opina usted de Irán? Yo pienso que es muy peligroso que una teocracia tenga armas nucleares. Y yo creo que ellos deben de entender y deben de entrar al mundo de las naciones, a compartir con las naciones. Es un país con una tradición extraordinaria. Los persas. Los persas. El imperio persa. En un momento fue la principal comunidad y la más avanzada en un momento del mundo. Claro. Entonces, con un sistema así de una teocracia que incluso está y ha sido muy dura con los opositores de su pueblo, tienen ellos que tiene que haber un cambio y tener una bomba atómica, tener armas atómicas es muy peligroso, no Además, solo para la región. Bombas atómicas para destruir un país, Exacto. Israel. Para destruir pero además para desestabilizar la región. Porque desestabiliza a través de Hezbollah, desestabiliza a través de los Houthis también en Yemen, y eso es inaceptable. Presidente, cuénteme, ¿qué opina usted de la situación Estados Unidos-Maduro? ¿Cuál es su posición? Mira, vamos a ¿Lo decir... secuestraron? ¿Lo extrajeron? Mi posición es la siguiente. Yo fui el mayor opositor, o uno, no voy a decir el mayor, pero uno de los mayores opositores a el robo de las elecciones que pasó en el 2024, fuimos nosotros. Incluso porque estuvo muy cerca la reelección nuestra con la elección de las elecciones en Venezuela. En mi toma de posesión yo fui duro y dije que nosotros íbamos a luchar por la democracia en Venezuela. Y obviamente se robaron las elecciones. Se las robaron. Se las robaron. Y la verdad, Estados Unidos tiene acusaciones contra el presidente Maduro, contra el expresidente, porque ya no, Sí. el expresidente Maduro. Eso se va a discutir en la justicia. Y también tienen su plan, ellos no han consultado a nadie, me imagino que es un plan coherente sobre ya el proceso de transición a la democracia en Venezuela. ¿Maduro era un dictador para usted? Maduro pasó a ser un dictador después porque se religió inadecuadamente. Para usted, presidente, el Caribe, el mundo... Digo, no se religió. No, obviamente. Robó una elección. Robó una elección. Presidente, para usted el mundo, ¿el Caribe es olvidado por el mundo? Yo no podría decir que es olvidado, pero deberían de darle más atención. Deberían de darle más atención. Usted lo expresó en el último discurso en la ONU. Sí, debería de darle mucho más atención. Y nosotros somos, en términos de los cambios climáticos se están viendo, se están sintiendo. O sea, cosas que no pasaban antes, están pasando, no aquí en República, no aquí en el Caribe, en todo el mundo. Entonces, nosotros somos los que menos hemos producido ese cambio climático y somos los más afectados. Entonces, en ese sentido, yo pienso que tiene que ponernos más atención. ¿Cómo aborda usted el tema, por ejemplo, de los migrantes cubanos, de los migrantes venezolanos? Nosotros hemos colaborado... Pues son millones los que llegan, o miles los que llegan sí, a las costas dominicanas. En el caso venezolano hay como unos 150.000 venezolanos que se le han dado a una parte de ellos permisos de trabajo. En el caso de los cubanos no son tantos porque sencillamente ellos utilizan República Dominicana como puente hacia Estados Unidos. Sí. ¿Está de acuerdo con el bloqueo estadounidense a Cuba? Yo pienso, ¿Y a Venezuela? Sí, bueno, ya el bloqueo no hay... Venezuela ha aflojado. No está en Venezuela. Yo pienso que el bloqueo a Cuba, lo que nosotros tenemos que ver es los resultados. Cuba tiene que pasar a un proceso de reforma y de democratización. Entonces, lo que dé resultado para llevar ese proceso de reforma y democratización, yo pienso que tiene que realizarse. ¿Le puedo preguntar sobre su relación con la Argentina? Es una relación buena.
no es una relación cercana, tan cercana, pero no por nada, sino porque no somos países que hacemos fronteras, pero tenemos muchas relaciones. Son miles los argentinos que vienen a vacacionar. Son miles los argentinos que vienen y estamos muy contentos con eso. E incluso nosotros también queremos hacer un acuerdo, un tratado de comercio parcial, tratado de libre comercio parcial, para que los vinos argentinos puedan venir aquí sin impuestos y los cigarros dominicanos vayan allá sin impuestos. Sí. Entre muchos otros productos. Sí. ¿Es mucho más cercana su relación con Lula que con Milei hoy por hoy? No, yo te diría que en realidad no tengo una cercanía. Por ejemplo, en la parte del escudo de las Américas compartimos con Argentina, o sea, y tenemos mucho más. Pero en términos personales tenemos buenas relaciones con ambos países, pero no una cercanía personal con ninguno de los dos presidentes. Pero por ninguna razón especial, sino porque no. Por ejemplo, con el presidente Kast tengo una excelente relación, vino aquí, personal, muy buena. No es el caso del presidente Milei, que ni yo he visitado Argentina, ni él Ni él tampoco ha visitado. ¿Y cuál es su visión de la Argentina? ¿Cómo usted ve desde Dominicana la República Argentina? Bueno, primero yo te voy a decir que Argentina es un extraordinario país. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Tú preguntas, ¿qué no tiene Argentina? Tiene las mejores tierras para cultivar. Tiene hidrocarburos de todo tipo. Tiene tierras raras, tiene litio, tiene todo. Yo pienso que tiene un enorme potencial y tiene muchísima gente preparada. Tiene, por ejemplo, nosotros tenemos programas de medicina para ayudar a trasplantes que tienen un nivel muy avanzado. Y yo creo que ese potencial tienen los argentinos que explotarlo más. ¿Usted piensa solamente en acuerdos comerciales con respecto al vino y el tabaco? Estamos hablando con el Mercosur. Puse como ejemplo el cigarro Sí. Pero no, creo que hay acuerdos parciales que se pueden hacer que son muy interesantes para mejorar las relaciones entre nosotros. Sí. ¿Cuánto se disparó, volviendo al primer tema, cuánto se disparó el precio del petróleo aquí? No, apenas nosotros hemos subido alrededor de un 8%. Sin embargo, se duplicó. Pero yo no puedo traspasarle todo ese costo. También el gobierno tiene que hacer un esfuerzo. Y el gobierno lo está haciendo, ese esfuerzo. Ayer anunciamos también unos recursos, unas eficiencias que estamos logrando. Porque nosotros tenemos que lograr, nuestro objetivo en este proceso es continuar con el crecimiento, que a pesar de la crisis, continuar con el crecimiento económico y mitigar las alzas por la inflación que se están dando en todas partes. ¿La inflación anual la tienen 5 puntos? No, la inflación anual nuestro fue de 4.2 el año pasado, pero evidentemente que este año con las presiones inflacionarias que hay, pues ya el banco la subió, las expectativas a un 5 puntos, uno más, uno menos, el Banco Central. Sí. Presidente, le agradezco infinitamente habernos atendido. Gracias. Muy, pero muy amable. Así hemos llegado al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía. Espero esta entrevista de Infobae, puesta en el contexto general, haya servido para identificar la línea de pensamiento, mejor la línea de pensamiento en contexto del presidente Luis Abinader. Será hasta mañana nueva vez aquí en Color Visión, en otra emisión de Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Será hasta mañana.